Este es un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. La fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas, separados por una distancia, es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Ley de la gravitación universal. La ley de la gravedad, las leyes del electromagnetismo, las leyes cuánticas, son leyes que rigen al universo y por tanto nos rigen a todos los hombres. Todas estas leyes fueron descubiertas a lo largo de la historia por hombres brillantes, pero todas ellas fueron creadas en el universo por la mente más brillante de todas, por la voz de quien sustenta todas las cosas, Dios. Pero este mismo Dios estableció otra ley que también rige a todos los hombres, una ley que vino después de estas como consecuencia de la desobediencia, la ley del pecado y de la muerte. Bienvenidos al segundo episodio de La Ley antes de la Ley. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify y no olviden visitar nuestra página de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Dejamos todos los enlaces en la descripción. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, también estableció todas las leyes del universo. Luego creó al hombre. Pero este tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre comió del fruto de este árbol y murió. En ese momento una nueva ley universal vino a regir la condición del hombre. Esta ley dice que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, si todos están sujetos al pecado, todos mueren. Así como nadie puede escapar de la ley de la gravedad, nadie puede escapar de la ley del pecado. Todos estamos destinados a pecar por naturaleza. Pero esta ley no vino solamente como un castigo, sino más bien como parte del cuidado de Dios para su creación. Porque si el pecado ahora estaba en el hombre y el hombre vivía para siempre, el pecado perduraría. Pero el Señor en su misericordia condenó al pecado con la ley de la muerte en la carne, para que el pecado fuera cortado. Pero esto no era suficiente. El Señor quería que el hombre volviera a tener parte con Él, que recibiera la vida divina dentro de Él para manifestarla sobre la tierra. Y así puso en marcha el plan que había diseñado desde antes de la fundación del mundo, y que culminaría con la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este plan fue manifestado por medio de la ley de la letra, la ley escrita en tablas de piedra en el tiempo de Moisés, y un poco después por medio de los profetas. Pero esta ley escrita fue dada por Dios en un contexto muy específico. Después de haber sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pensemos en esto. Israel era el pueblo que Dios había escogido para llevar a cabo su propósito. Pero este pueblo estuvo sujeto a un yugo de esclavitud por 400 años. Durante 4 siglos Israel vivió bajo un régimen distinto y contrario a Dios, sujetos a su cultura, a sus creencias y a sus leyes. En pocas palabras, el pueblo de Israel se había vuelto egipcio. Y para sacarlos de ese régimen, el Señor quería mostrar el contraste tan radical que había entre la condición del hombre caído y la naturaleza divina. Y así, Dios les presentó la ley, una serie de ordenanzas que manifestaban que el hombre no era igual a Dios y que su comportamiento era muy distinto al suyo. Esta serie de mandamientos exponía el pecado del hombre y exponía el carácter santo de Dios. Esta ley les decía: «Hey, ustedes matan, yo no mato. Ustedes hurtan, yo no hurto. Ustedes buscan quitarle todo a su prójimo, yo quiero darles todo». La ley de Dios no fue dada para expiar el pecado,
sino para manifestarlo. Romanos 3:20. Esta ley divina le mostraba al hombre la vida que Dios quería que ellos vivieran, la misma vida de Dios. Pero a causa de la ley del pecado, el hombre no podía cumplirla, porque, como ya dijimos, la ley del pecado es terrenal y la ley de Dios es celestial. La vida terrenal y la vida celestial no son compatibles. Por tanto, el pueblo de Dios no era compatible con su ley. La ley vino a mostrarle al pueblo de Dios cómo debían vivir, pero esta misma ley los llevaba a morir, porque iba en contra de la naturaleza humana. La ley que debía ser para vida resultó en muerte por causa de la ley interna. La ley es santa y el mandamiento es justo y bueno, pero el hombre es maligno, perverso, inclinado de continuo al mal. El apóstol Pablo lo explica de manera perfecta en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por ejemplo, yo no quiero mentir, aborrezco mentir, pero ¿por qué lo hago? No lo entiendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, mentir, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no quiero mentir, pero lo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En pocas palabras, el pueblo de Dios intentaba cumplir la ley de manera externa, pero la ley interna los llevaba a pecar, a ir en contra de los mandamientos. Y esta misma ley es la que nos lleva a todos a pecar. Entonces, para poder escapar de esta ley terrenal y vivir según la ley celestial, no bastaba con tratar de cumplirla externamente. La ley celestial debía entrar en los hombres. ¿Pero cómo? Esto es lo que Cristo logró cuando vino a esta tierra. Él vino a expiar el pecado e introducir la ley de vida en los hombres por el Espíritu Santo, para vivir una vida santa, apartada del pecado en obediencia al Padre. Pero antes de Jesucristo y antes de que la ley fuera entregada a Moisés, ¿cómo vivían los patriarcas? ¿Cómo llevaban una vida aprobada por Dios si la ley no había sido mostrada? Por ejemplo, ¿por qué Noé y Abraham construían altares y ofrecían sacrificios a Dios si aún no aparecían las leyes de los sacrificios? ¿Por qué José se abstuvo de pecar contra Dios si todavía no había sido dictado el mandamiento, no adulterarás? ¿Por qué Job ofreció holocaustos como sacerdote entre Dios y los hombres mucho antes de que naciera Aarón, el sumo sacerdote? Bueno, eso es algo que veremos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio. Que la vida de Cristo sea perfeccionada en todos ustedes. Amén. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.